Fortnite. Es el juego donde podemos encontrar una gran variedad de contenido que no solo se limita a su gameplay, sino que también a cosas como noticias del juego, consejos, polémicas, humor, y el tratar de explicar su narrativa con teorías basadas en migajas que nos deja el mismo juego cuando se le da la gana, complementándolo con cosas que creemos lógicas para que después Fortnite las contradiga con cambios sacados de la nada, como es normal en muchos otros lugares, ¿verdad? ¿FNAF? Freddy. Yes, my love. I'm pregnant. Bueno, por lo menos FNAF tiene mucho más contenido adicional fuera de sus juegos para complementar su historia. Acá en Fortnite solo tenemos como 4 cómics y una pequeña aparición en Smiling Friends. Y Los Simpson, no hay que olvidar a Los Simpson. Y es que ser fanático de la historia de tu juego favorito puede ser un camino lleno de felicidad y calma, así de que muchas florecitas y toda la onda, pero más bien es un lugar lleno de confusión y desinformación. Más cuando tu juego tiene ya casi una década completa de haber salido. Oye, ¿cómo que casi una década completa? Yo recuerdo haber jugado esta cosa cuando estaba en la secundaria, ¿qué pedo? Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, para resumir este inicio que ya lleva casi un minuto y no extendernos tanto, Fortnite tiene mucha historia y llega a ser muy compleja. Es tanta que puede llegar a ser tediosa, ya que al seguir en escritura llega a tener varias tramas que dejan mucho a la interpretación, provocando un olvido a tramas interesantes del pasado por lo mismo. O sea, como ese dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí vamos a tratar de rescatar una trama que me interesa muchísimo. Y también teorizar. Así que les voy a preguntar esto. Fíjense. ¿Ustedes recuerdan el principio y el final del capítulo 1? O sea, si hemos sido capaces hasta de revivirlo de cierta manera gracias a temporadas y modos de juego actuales. Pero a lo que me refiero es, ¿ustedes recuerdan al cómo era contada y también cuáles personajes eran los que le dieron inicio y fin? ¿No? Quizás esto les traiga algún recuerdo de ello. 7 del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado. Sospecho yo que otra gente estaba observando. Si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre. Iniciemos esto diciendo que yo para nada soy un experto del tema y ni mucho menos alguien que conoce a la perfección cada trama y subtrama de Fortnite. Estoy haciendo este video después de años con información que puede contradecir cualquier cosa, así que tómenlo como teorías de fanático loco, ¿ok? Y también una última cosa muy importante, Geno no tiene nada que ver con esto. Geno es un personaje que en esos momentos de la historia solo existía como el líder de la Orden Imaginada. Él no era el visitante original, así que por favor no se confundan tratando de colocarlo acá. Así que listo, ya dejen claro toda esta onda. Comencemos por el inicio de todo. ¿Quién era el visitante? Su historia empieza en la temporada 4 del capítulo 1, con la llegada de un meteorito donde él se encontraba dentro. Tiempo después del impacto terminó saliendo de ahí confundido y sin recuerdos de quién era o de cuál era su misión, gracias al bucle de la realidad cero. El visitante vagó por la isla encontrándose con unos cristales que emanaban una extraña energía que se formaron gracias al impacto de su meteorito, recolectando algunos y usándolos en un cohete de utilería que él mismo modificó. Luego de hacer todas sus modificaciones y poner unas coordenadas en el cohete, que ahorita tratamos de teorizar qué onda con eso, logró escapar de la realidad cero gracias al uso de grietas, dejando atrás un gran misterio y un caos en la isla. En ese tiempo podíamos pensar que el visitante solo era un personaje que trataba de escapar de un lugar desconocido al que llegó sin razón aparente, pero créanme que es todo lo contrario, si tenía una razón ese güey. Así que ya conociendo la historia del visitante, ahora continuemos con ¿quién era el científico? Saltemos gran parte de la historia del capítulo hasta llegar a este momento, el Devorador versus el Mecha, una pelea que tuvo como final la liberación del punto cero, que al momento en el que el Mecha lo utilizó como medio de energía para acabar con el Devorador, el punto cero comenzó a desestabilizarse, provocando una explosión que hizo que la realidad misma comenzara a fallar, trayendo una variedad de realidades y tiempos causando un completo caos. Es aquí donde hace presencia lo que parecía ser una copia del visitante, que al no impactar su meteorito gracias a los fallos en la realidad, comenzó a investigar por toda la isla y casi repitiendo lo mismo que su versión anterior, solo que con una gran diferencia. Él logró recordar su misión gracias a unas cintas que grabó momentos antes de entrar al bucle, y así logró construir balizas de grieta alrededor de la isla, que funcionaban para atraer ayuda de otras realidades. Tiempo después esta copia comenzó la construcción de un nuevo cohete, y también de una nueva armadura en base a unos robots conocidos como Brutos, así consiguiendo un nuevo aspecto, haciéndose llamar el científico. El científico con todo preparado comenzó su lanzamiento del cohete, y junto a las balizas de grieta fue capaz de recibir la ayuda de los demás miembros de su grupo conocido como los 7, logrando así su cometido, acabando con todo el caos y escapando de esa realidad de una vez por todas. Y así acabó la historia de este capítulo. Ya tiempo después acabaron con los personajes de una manera un poco cruda, si podemos llamarlo así, junto también acabando con todas mis esperanzas de responder una de las mayores dudas que he tenido dentro de este juego. Y esa duda es, ¿realmente el científico era una copia del visitante? Porque razones para pensar lo contrario no hay, ¿verdad? Ya que desde su llegada habían cosas que no cuadraban en su narrativa de copia temporal, como por ejemplo, ¿por qué el científico creó una réplica del cohete original?
Porque recuerden que el visitante no creó un cohete desde cero, él agarró una utilería y lo modificó solamente. En dado caso que este papucho sea una copia temporal, ¿por qué tiene conocimiento de algo que aún no ha vivido? Ya que según fue traído desde el tiempo donde ni siquiera se había estrellado en la isla. O también porque el científico tiene conocimiento de tecnología mucho más avanzada que solo un cohete para viajar entre dimensiones. Porque estas balizas hacen más que solo viajar entre realidades, literalmente traen pedazos de las mismas. O también el hecho de que en sus audios dice explícitamente 7 del grupo. Si él fuera una copia, entonces serían 8. Los 8. Y cómo no olvidar esto, que es súper importante, y lo descubrimos como luego de un capítulo entero después. El visitante y el científico son polos completamente opuestos, mientras que uno es frío y callado, el otro es una máquina de decir puras mafufadas. El punto cero está en su onda. ¿Y cuál sería su onda? ¿Mala onda? ¿Buena onda? ¿Por qué dije onda? Es secreto. Pero aparte de que hay varias razones más que nos dejan casi en claro que el científico no es una copia, también hay otras varias razones para decirnos que sí es una copia. No por nada la mayoría de la comunidad creía eso en su momento. Y entre esas razones están... La temporada se basa enteramente en un choque de realidades y tiempos, siendo que su frase de presentación fue literalmente sin tiempo, haciéndonos creer que todos los personajes del pase de batalla eran copias temporales o copias de otras realidades. Más el hecho que su llegada parecía ser del mismo meteorito y la misma cápsula de donde salió el visitante. Y también en una pantalla de carga se le ve de manera clara que tenía el mismo traje que el visitante, junto con el hecho de que en sus grabaciones también se le nota un tanto confundido al saber que se está hablando a sí mismo. Desafortunadamente lo único que me olvidé que no consideré es el bucle. Hay que activarlos desde dentro, por ello ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria. Por eso me encuentro en el vacío, en el bucle. Esa última razón se explica más porque esas grabaciones no eran para el visitante, que sería su versión original en esta cosa, sino que serían para el mismo científico tras entrar al bucle. Así que esto nos deja solamente con 3 razones para creer que es una copia, y como con otras muchas razones para creer que no lo es. Como que ya dije mucho la palabra razón, vea. Mejor me hubiera quedado recopilando bugs o videos de Lego, esos sí estaban graciosos. Así que con todo esto podríamos llegar a la conclusión de que entonces el científico no es una copia. Si estuviéramos en un mundo ideal, sí, pero estamos en Fortnite. Así que toca crear una teoría para darle sentido a todo esto. Así que púchale play, y con música de Alex PH para que quede mejor. Esta teoría inicia con la suposición de que el visitante y el científico son personajes completamente distintos, pero que forman parte de un grupo donde cada uno de sus miembros asume una función en específico, siendo que el visitante es el encargado del trabajo de campo investigando realidades y lugares para informar a los miembros del equipo, mientras que el científico se encarga del conocimiento y la creación de artefactos teniendo una gran inteligencia y un poco de arrogancia, solo un poquito. Aún así lo quiero. Dando como explicación que en la temporada 4 del capítulo 1, el visitante fue enviado a una misión de reconocimiento en la realidad 0. Tras su llegada no tenía contemplado los efectos del bucle que le terminaron borrando la memoria, pero aún así logró continuar con su misión trayendo nueva información para su equipo y también una nueva forma de viajar entre realidades, que sería el diseño del cohete funcional que él mismo modificó y con una nueva energía. Con esto consiguió que su grupo lograra crear réplicas que les ayudarían más tarde en su misión principal, que es liberar el punto cero. Es aquí después en la temporada X donde el científico, aprovechando que el punto cero se encontraba descubierto, llegó nuevamente a la realidad 0, solo que él no lo hizo simplemente llegando en un cohete. Aclaro que aquí la teoría se pone más loca, ya que el científico terminó llegando en otro meteorito infiltrado con la armadura de su compañero, para así pasar completamente desapercibido, en específico para la orden imaginada, que quizá no le hubieran permitido hacer sus planes de forma directa. Sospecho yo que otra gente estaba observando. Si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre. Ya con sus planos y grabaciones hechas momentos antes de entrar al bucle, logró construir balizas de grieta para atraer a sus compañeros y también construir otro cohete, así consiguiendo su plan para liberar el punto cero, o sea, aventarle su camuflaje con forma de meteorito encima. Qué buen plan, güey. Esta teoría a mi parecer aún sigue teniendo muchos huecos. Pero bueno, yo ya creé este video que me terminó creando más dudas que respuestas. Espero que lo hayan disfrutado y también que hayan logrado entender todo lo que quise explicar. Recuerden que la sección de comentarios está abierta para cualquiera que quiera comentar su opinión, teoría o simplemente un hola. Por el momento no tengo nada más que decir, así que ahí nos vemos, ahí ya después en un próximo video. Bye bye, bye bye, bye. Espero que el siguiente video no sea de teorías. Tampoco de Fortnite. No sé, ya me tiene medio cansado este tema.